Buenas noches amigos, yo soy Jocelyn Juncal y no saben el placer que me da recibirlos el día de hoy en este programa donde tengo para ustedes a un gran invitado, que no solo compartirá los mejores momentos de su vida, también los más dolorosos y significativos. Con tan solo 26 años, este artista ha conquistado al público más allá de las fronteras, no solamente por su talento, también por su sencillez. Él es líder de una de las bandas regiomontanas más exitosas de los últimos tiempos y dueño de una atractiva personalidad. Seguro ya saben a quién me refiero, a Edwin Luna, vocalista de La Tracalosa de Monterrey, y este es su secreto a voces. Bienvenidos. Nací en Monterrey, Nuevo León, un 6 de septiembre. ¿Dónde pasó mi infancia? Ahí en diferentes partes. ¿Por qué? Mi papá es del sur de Nuevo León, de Doctor Arroyo, por aquí Arramberri, por aquí rumbos, pero se criaron en un lugar que se llama La Ascensión y que le dicen La Chona Nuevo León. Entonces, cuando yo nazco, me dice, toman la decisión mis padres de mandarme para allá, para que yo aprendiera o que me criara en el rancho, o sea, en el rancho, y que no creciera ahora sí con la mentalidad de un citadino, ¿no? Entonces me mandan para allá. Creo que eso lo hicieron con todos mis hermanos, pero me mandan para allá y estuve allá como de los 3 años a los 6, me regresan ya para entrar a primaria, pero ya venía yo con otra mentalidad, ¿no? Venía con la mentalidad de que sabía ordeñar a las vacas, me ponían ahí con todo, ¿no? A los burros, llevarlos al cerro, a los caballos, me levantaban a las 5 de la mañana. Sí, tempranito, o sea, iba mi tío, mi tío Lupe, mi tía Chabela, que son de allá, iban y me decían a las 5 de la mañana, vámonos y levántate y vamos a dejar los animales, bajas del cerro, a las 3 de la tarde ya vas a de regreso para volverlos a traer los animales, vives cosas muy bonitas, que era lo que mi papá y mi mamá querían que viviera, ¿no? A pesar de que ellos ya estaban divorciados, ellos se divorcian un poco antes de que yo naciera, entonces sí tenía mucha comunicación pues para conmigo, ¿no? ¿Cuántos hermanos tienes? Hermanos, somos 3 hermanos hombres y una mujer. Y sé que eres el más pequeño y por mucha diferencia de años, ¿no? Sí, yo nací, ya fui el último, fue 12 años después del último hijo, del último hermano, pasan 12 años y luego ya mis papás me procrearon, que ya fue lo último, sí, ya el último suspiro de mis padres. Cuando tus padres se divorcian, ¿qué edad tenías? No, yo todavía no nacía, cuando ya estaban ellos en los trámites de divorcio y eso. Entonces cuando yo llego ahora sí que a vida, ya ellos ya estaban separados. Sí, ya estaban ya con el proceso, de hecho empezaron a hacer el proceso ya más bien de cómo iban a quedar los términos conmigo y eso y ese tipo de cosas, que pues bueno, en aquel entonces pues uno no sabía nada de eso, yo nada más sabía que hoy te toca ir con tu papá y bueno, voy con mi papá y hoy te toca digamos que fuiste como el pilón de a lo mejor algún intento que quisieron regresar tus papás, ¿no? Pudiera ser que sí, pudiera ¿no? ser, como ¿no? un pilón, entonces ya, oye, pues ya vete con tu papá unos días, vete con tu mamá unos días pero la verdad muy padre, ¿no? Porque viví cosas muy distintas. Con mi padre era la vida de estar en el rancho, ir con los caballos. Mi papá me enseñó a montar desde muy pequeño, desde los, no sé, 3, 4 años te subí al caballo, entonces era la vida de campo con mi papá. Vamos al rancho, hace esto, hace lo otro. Y con mi mamá, cuando ellos se divorcian, nosotros nos empezamos a dedicar, que es donde yo empiezo a cantar, nosotros nos empezamos a dedicar a vender ropa en el mercado rodante. Mi mamá, cuando ellos se divorcian, mi mamá se quiso superar por ese lado, de empezar a vender ropa, de ella hacer sus cosas, ella misma y ella sostenernos como hermanos. Empieza a vender ropa. Y entonces cuando yo estaba con ella era lo que hacía, ibas al mercado a vender ropa con ella, junto con mis hermanos, y también te levantaba bien temprano, los días que no había clases, el sábado y el domingo comúnmente, o que hubiera vacaciones o así, te levantaba temprano para ir al mercado con ella, vender ropa, estar todo el día ahí empiezo a cantar. ¿Por qué? Porque a pesar de que mi papá tiene una larga carrera dentro de la música con su agrupación, que era de él y mi tío, que se llama el Paloma del Gorrión, intentabas tú decirle, me quiero subir a cantar en escenario, pero todavía en ese momento estaba él así un poquito hermético. Sí, pero estudia y échale ganitas en la escuela. Entonces, en el mercado a mí me gustaba mucho cantar, porque yo veía que mi padre cantaba, ¿no? Entonces, en el mercado donde trabajaba yo con mi mamá, empezaba a ir con el puesto de al lado, ahora sí que con todos los compañeros de mi mamá, que vendían así fruta y esos, iba y les cantaba yo. Entonces, un día regreso y voy al mercado, voy y le canto a un compañero de mi mamá y él me da una moneda de los grandes de que no me acuerdo si eran de 10,000 o no me acuerdo. Ajá. Una moneda grande, ¿no? Me da una moneda y pues yo voy bien contento con mi mamá y mi mamá me regaña. Se regresa conmigo, con el compañero de ella, y le regresa el dinero. Y no, fue una discusión porque le dice a mi mamá, ¿por qué le da dinero? Que no sé qué, que parece tiene su mamá y mil cosas, ¿no? Y ya le explica a él, es que él vino y me cantó, o sea, no se lo regalé, vino, me cantó 2, 3 canciones, yo lo pagué.
Entonces mi mamá, sí al principio como que no quiso y luego ya platicó conmigo, me dijo, ¿tú quieres hacer eso? ¿Te quedaste con el dinero? No, sí, me lo dieron Okay. al final, me lo dieron al final. Entonces ya me dice mi mamá, ¿tú quieres hacer eso? Y yo, pues sí. Entonces ya siempre que iba al mercado, le ayudaba a instalar el puesto, acomodar la ropa y eso, y ya me iba caminando yo solito, así a todos los puestos, ir cantando y me iban dando cada quien sus monedas, ¿no? Y así fue como iniciaste. Ajá, y en esa época, digo, muchos compañeros de mi mamá, los Medrano, mucha familia que tengo recuerdos muy bonitos, iba y cantaba yo así a todos los puestos y pues me daban el dinero, que al final de cuentas los divertía porque era un niño pequeñito que, no sé, de 6 años que iba y les cantaba y ellos me daban y era lo que me la pasaba haciendo. ¿Y ¿no? qué haces con el dinero que te ganabas en ese entonces? Bueno, ¿qué hacía con el dinero que me ganaba en ese entonces? Pasa que nosotros nos dedicábamos a vender la ropa y a vender juguetes también, pero mi mamá era muy estricta. Mi mamá me decía, estos juguetes son para vender. Cuando ocupes un juguete tuyo, pues te lo vas a tener que ganar. O me ayudas a vender y yo te doy algún juguete. Entonces, ya después yo le decía a mi mamá, no te quiero ayudar a vender porque me canso, pero ya traigo yo mi dinero, entonces te voy a comprar mis juguetes, ¿no? Entonces empezaba yo a comprar mis juguetes. ¿Qué pasó? Que ya después mi mamá decía, pues bueno, este canijo no quiere hacer nada porque pues iba y cantaba. Entonces ya después me decía, ese dinero lo vas a usar mejor para tu escuela, para tu lonche y eso, y como quiera ayúdame a trabajar y yo te ayudo a comprar tus juguetes. Entonces como quiera le ayudaba. Y había un día como en el mercado rodante, toda la semana trabajan también, de lunes a domingo vendes ropa. Mi mamá nada más el jueves descansaba, con la intención de que el jueves era el día que teníamos ella y yo, era el día que no se trabajaba, nos íbamos al cine, iba por mi escuela y era ir al cine, era el pasear con ella y los demás días a trabajar, así nos dedicamos nosotros. ¡Qué bonito! Mi hermana, sobre todo mi hermana, yo con mi hermana conviví muchísimo, porque mi hermana era pues la mujer de la casa cuando mamá no estaba y era con la que yo me quedaba, con la nena, que sí le decimos nosotros. Prácticamente fue quien te creó la nena también, ¿no? Prácticamente la nena, entonces yo me quedo con la nena, entonces ella tomaba muchísimas fotos, que de repente, actualmente ella está siempre de gira con la Tracalosa, nos ayuda mucho a administrar todo lo que es la Tracalosa y a coordinar los eventos y todo, y de repente estamos de viaje y me dice, mira lo que me encontré, y me enseñó una foto que en mi vida pensé que yo me hubiera tomado una foto que ahí. Que ni te reconoces, yo creo. Sí, que digo, caray, me mandó una foto hace poquito que me la mandó a hacer así, que estoy bebito así, desnudo así sin ropilla y fotos que jamás, o sea, nunca las había visto yo, ¿no? Que no me acuerdo. Y vaya, ya cuando las ves levemente dices, creo que sí me acuerdo de esa época, de 2, 3 cosas que hice. Mi hermana siempre muy apegada y los primeros cumpleaños míos que festejaba yo, que hacía fiesta, ella estaba trabajando en un show infantil, entonces era el show infantil que llevaban a mis fiestas, entonces todo tipo de cosas hacía que conviviéramos más, ¿no? Ya después mi hermana toma la decisión de irse a vivir a Estados Unidos. Que tú tenías 4 años. Exactamente. Y fue un momento muy difícil para ti porque dejaste de comer, de muchas cosas. Sí me pegó porque convivíamos mucho, entonces va a Estados Unidos y pues imagínate, me quedo yo, ahora sí que con ella me estuvo criando durante los 4 o 5 años que muy pegados, se va para Estados Unidos, me quedo solo, entonces, no solo, con mi familia, pero estaba muy acostumbrado a ella. Y pues sí, me pega, regresa ella a estar otros días conmigo, pues para que otra vez me agarre la onda. Y ya yo creo que ya entrar a la primaria, ya cuando empecé a estar a la primaria, convivir con niños, hacer otras actividades, ya fue cuando ya se pudo ir a trabajar, a vivir a Estados Unidos más tranquila, ¿no? Que ya tenía yo la mente ocupada en muchas cosas. Oye, pero sé que tu hermana, la nena, hizo un gran esfuerzo para regresar a estar contigo, porque ella regresa con papeles falsos. Sí. Y aparte en un viaje que hizo cuántas horas también, nada más para estar contigo horas. Porque estaba preocupada por ti. Sí, muchísimas horas. Mi hermana, la verdad, sí le tocó sufrirla mucho, porque en realidad no sé los motivos por los cuales ella haya tomado la decisión de irse en aquella ocasión, pero prácticamente iba sin papeles, entonces le tocó, pues no sé si es la palabra correcta, ir huyendo de estado en estado. Estuvo viviendo en Seattle, estuvo viviendo acá por San Antonio, en Dallas, en muchas partes, en muchas ciudades de allá. Entonces el regresar hasta Monterrey pues sí fue un esfuerzo demasiado grande, y luego el volver a intentar entrar al país de Estados Unidos. Pero sí, aparte que en esa época yo desde muy pequeño padecí asma bronquial. Entonces, aparte que no comía y eso, y luego los medicamentos y estar internado en el hospital, entonces sí fue una situación muy complicada, por la cual ella toma la decisión de regresarse, ¿no? Mucha parte de tu infancia la pasaste en los hospitales, como lo mencionas, ¿no? Porque te llegabas a poner hasta morado cuando estabas bien chiquitito y sufriste muchísimo. Porque no podía respirar. Y yo no me acuerdo de lo siguiente. Mi madre me comenta mucho que ya hubo una época en la que mis dientes todos estaban negros por tanto medicamento. Entonces ya era tanto medicamento que los dientes se tintaban de negro. ¿Por qué? Porque comúnmente iba al kinder, salía del kinder, me daba un ataque de asma y vaya a internarlo, inyéctalo, y medicamentos. No sé, dependiendo de las creencias de todos, en mi familia lo creemos así porque fue cuando yo me curé.
me llevan ya un poquito más grande a Matehuala, San Luis Potosí, con un homeópata, que es el que me da varios tratamientos, y de ahí para allá nunca volví a tener yo el problema. Entonces ya fue cuando ya tuve una vida más normal. Para ese entonces que te llevan a Matehuala, ¿cuántos años tenías, Edwin? Pues yo creo que alrededor de unos 10 años, 9, 10 años, cuando ya me llevan. Antes a eso no podías correr, no podías jugar, no, porque como me un agitaba niño mucho, chiquito, ¿no? pero, De esa edad. pero aún así me valía gorro y me aguantaba muchas veces. ¿Por qué? Yo en la primaria a los 8 años me meten al grupo de coro. Entonces estoy en el grupo de coro y empiezo a cantar, pero me llamaba mucho la atención. Salíamos de clases de coro y al lado estaban las clases de ballet folclórico. Entonces yo veía y me llamaba mucho la atención y decía, oye, yo quiero bailar, ¿verdad? Y mi mamá al principio, es que tú no puedes bailar, mijito, pues te vas a agitar y la respiración y cómo le vas a hacer. Pero hice mis berrinches y todo. Al final me metieron al ballet folclórico y bailé. Desde los 8 años he bailado ballet folclórico. Después dejé de bailar, pero a los 8 años empecé a bailar. Entonces, a veces sí me sentía mal, pero no decía nada porque yo quería estar bailando, ¿no? Yo quería estar bailando y bailé desde los 8 años a los 15 que me gradué de la secundaria. Bailé el ballet folclórico. Tuve la oportunidad de incursionar muchas danzas nuevas que entraron en esa época en Nuevo León, que me escogían para, oye, vamos a hacer un baile nuevo con 2 compañeros más, que siempre nos fue muy bien. O sea que eres bueno para bailar. Pues fíjate que actualmente tengo mucho que no bailo, pero sí en aquella época yo creo que sí me consideraba un buen bailarín, junto a 2 compañeros que eran Ángel y Roberto, 2 compañeros de la infancia, que a nosotros 3 nos decían, oye, vamos a traer una danza de tal parte, apréndansela y luego la vamos a mostrar a los demás. Entonces nos tocaron épocas muy bonitas. Digamos que también te sirvió como terapia, ¿no? Sí, como terapia. Para respirar, para ir mejorando también. Sí. ¿Y eras bueno para la escuela? Fíjate que en la primaria y en la secundaria yo creo que sí, ya después no. No es como una excusa o agarrar un pretexto, pero antes de que yo saliera de la secundaria es cuando mi mamá se va a Estados Unidos a vivir. ¿Por qué? Porque mi abuelita se enferma muy grave, tiene una enfermedad muy grave mi abuela. Entonces mamá se va a cuidar a los Estados Unidos. Y yo estaba muy acostumbrado a que mi mamá era muy estricta. Mi mamá llegaba a la casa y apréndete esto, y no te lo preguntaba en ese momento, te lo preguntaba 2 o 3 horas después, y si no te lo aprendías, era una regañada. O sea, mi mamá era enemiga de macheteártelo, tenías que aprendértelo y platicarle como una telenovela lo que habías aprendido. Se va a Estados Unidos, ya no vi a quién. Entonces Michelle tampoco estaba, la nena estaba en Estados Unidos, me dejan con mi hermano Roberto. Pero mi hermano Roberto, cuando yo nací, pues él era el chiquito de la casa, ¿no? Entonces cuando yo llego, él entró un poquito celo, pero luego se le quitó, pero convivíamos muy bien. El detalle es que ya yo en la juventud, y que él era con el que yo estaba, yo empecé a rebelarme. ¿Por qué? Porque él me regañaba y yo empecé a usar tú no eres mi papá, ¿por qué me regañas? Y fue cuando las calificaciones empezaron a bajar, cuando empecé a hacer muchísimas cosas. Empecé a tomar por primera vez en la secundaria, porque hubo varias veces que, no sé, salía de la secundaria y no llegaba a la casa hasta las 5 o 6 de la mañana, me perdía y mi hermano infartado, ¿y dónde andas? Claro. Empecé a hacer y deshacer como lo que quise con mi vida, ¿no? Pues sí, porque es como muy común el que siempre reprochemos el por qué tú me vas a decir si no es, si somos iguales, ¿no? Exacto. Oye, y hablando de eso, tus hermanos no te tuvieron como celos cuando naces, porque pues yo creo que fuiste la atención también, ¿no? Pues fíjate que yo creo que la verdad, a lo mejor pudo que sí, que de repente hubiera algún celito, pero yo creo que se les pasó muy rápido. Aprendimos a convivir mucho, a hacer muchas cosas juntos, tanto a Nena como que siempre estuve con ella, y ya después que Nena se va a Estados Unidos, todo era con Roberto, o sea, todo, cuida a Edwin, y la verdad, sí me cuidaba muy bien, pero también él estaba en la época que apenas empezaban las fiestas. Él tendría, no sé, bueno, cuando yo nací él tenía 12 años, pero cuando me dejaron con él a los 7, 8 años, pues él tendría 20, quería salirse. Entonces había veces que me decía, carnal, al rato regreso, y se iba 2 o 3 horas y yo solillo en la casa, porque se entiende, él estaba en la época que él quería andar en la calle, no tenía que estar cuidando a su hermanito, ¿no? Oye, y ahora que mencionas de que fue como la época de que agarrabas como la fiesta, las primeras veces que tomabas, ¿cuántos años tenías ayer? Unos 15 años, yo creo, cuando empecé a... Y fue como tu época de rebeldía, o sea... Sí, fue mi primera época de rebeldía y la primera época en la que yo tomé la decisión de tener
una novia entre comillas formal, ¿no? Que ya fui yo a decirle a mi hermano, mira, pues ella es mi novia. En esos años ya estaba nena de regreso en Monterrey. Vivía muy cerquita de la casa de mi familia, a 10 cuadras. Yo me iba caminando a casa de mi hermana. ¿Qué te decía la nena de la novia? Sí, entonces fue la primera que le dije, mira, Michelle, y muy bien, se llevaba muy bien aquella ocasión, porque pues éramos novios de secundaria, ¿no? Novios que de manita sudada, que le decimos que andábamos acompañados a todas partes. Pero yo creo que tuvo mucho que ver, vuelvo a lo mismo, lo de mi mamá y eso. Entonces yo salía de la secundaria y me iba a casa de mi pareja en aquella ocasión, y de ahí estaba hasta las 7, 8 de la noche, llegaba a la casa a cenar, a dormir, y el día siguiente a la secundaria. Eso era mi rutina, ir a la escuela, ir a visitar a la novia. ¿Nunca te metiste en problemas por el alcohol? ¿Por algo que dijeras, qué hice? ¿Cómo fue? Fíjate que yo creo que ya cuando... Eso me tocó ya hasta la prepa. Hasta la prepa sí hice 2, 3 ridiculeces que de ahí dijiste, ya no vuelvo a tomar. Que dije, sí, que dije, ¿por qué hice eso? Hice muchas cosas, la verdad. En esa época, de los 15 a los 19 años, conocí demasiadas cosas. Conocí demasiada gente que me enseñó muchos mundos que yo no conocía. Muchísimas cosas que nunca me voy a arrepentir, porque no fueron, yo no lo veo como errores, sino como aprendizaje, ¿no? Aprendí muchas cosas. Empezaba yo a cantar en las bandas. En la preparatoria yo quería cantar, y mi papá sí me estaba apoyando, pero él decía, quédate con el Paloma del Gorrión, o sea, sigan en el Paloma del Gorrión. Y le decía, no, yo quiero algo distinto, quiero hacer algo nuevo. Entonces Michelle me ayudó, la nena me ayudó a hacer llamadas y hacer casting en grupos de bodas, en grupos versátiles. Ya me habían aceptado en uno, ya me habían dicho, aquí te vas a quedar, y yo bien contento, me voy a quedar ahí. Pero conocí a Lalo, un compañero, Eduardo, en la prepa, que me escuchó cantar y me dice, oye, ¿no te gustaría cantar en una banda? Y yo, en una banda, pues ¿cómo en una banda? Me dice, sí, una banda tipo sinaloense. Así fue como creció Edwin Arturo Luna López, un joven que, a pesar de su corta edad, es un hombre maduro y centrado, que sabe lo que quiere y hacia dónde va. Pero eso no es todo lo que tiene para compartir con nosotros. Vamos a un breve corte y regresamos. Después de ti no hay nada.